Doctores, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase final de hoy. Hoy día vamos a ver la segunda parte de los temas programados de Derecho Médico, que es la responsabilidad profesional. Mucho se malinterpreta responsabilidad del profesional, responsabilidad médica, negligencia médica. Se utiliza términos que en realidad tienen diferente acepción, diferente concepto. El término correcto es responsabilidad profesional. Y si hablamos del médico, es pues responsabilidad profesional del médico. Si hablamos de la obstetriz, responsabilidad profesional de la obstetriz. Si hablamos de la enfermera, responsabilidad profesional de la enfermera. Y así del odontólogo, del químico y de otros profesionales. Como vamos a ver, puede haber responsabilidad profesional no solamente de los profesionales de la salud, sino también de cualquier profesional, dependiendo de su ejercicio. En cuanto a las profesiones de salud, vemos pues de que están claramente ya reguladas por leyes que regulan el ejercicio de cada profesión. Vamos a ver en cuanto a la responsabilidad profesional que nos compete, que es sobre los médicos. ¿Qué entendemos por responsabilidad médica? Entendemos pues que es el acto médico, el cual es una consulta médica, una intervención, una atención que puede ser sujeta a una auditoría y encontramos un elemento objetivo que es el daño que se le habría provocado a una persona. Y el elemento subjetivo es la culpa que tendría el profesional por este daño ocasionado. Dentro de esta culpa tenemos, como menciona en la diapositiva, varios tipos penales. Hablar también de responsabilidad implica la obligación que tiene el médico de reparar o satisfacer las consecuencias de sus actos. Desde el punto de vista jurídico, hablamos de tres tipos de responsabilidad médica. Hablamos desde el punto de vista civil, que es la indemnización por los daños que se le ha ocasionado, la responsabilidad penal que surge de los intereses que el Estado cautela y que impone una sanción que está escritas a nivel del Código Penal, la prisión, la reclusión, la multa, y la responsabilidad administrativa que implica generalmente es la inhabilitación del ejercicio profesional. De acuerdo a la técnica jurídica hablamos de responsabilidad objetiva, cuando vemos que surge el resultado dañoso no esperado. Hablamos de responsabilidad subjetiva cuando hablamos del tipo de daño que se ha ocasionado. Hablamos de responsabilidad contractual que surge del contrato, ya sea tácito o consensual, que se habría incumplido, que se habría no resuelto. Y hablamos de responsabilidad extracontractual ya en casos que uno puede haber ocasionado algún daño cuando no se habría celebrado este contrato. Por ejemplo, una persona que está en una situación de emergencia, que fue atendido, que se le hizo alguna intervención y en el cual puede haber algún resultado dañoso. La culpa es el defecto de la conducta que ajena de la voluntad o del intelecto, positiva o negativamente, por comisión o omisión, que se tiene que resarcir, que ha ocasionado un incumplimiento a las obligaciones o deberes preexistentes, que causan un daño a otra que la ley ordena reparar. Cuando hablamos de culpa estamos hablando de que no ha habido la intención de dañar, pero hay una falta de idoneidad, negligencia, desidia, impericia, falta de precaución o de diligencia, descuido o de imprudencia. O sea, necesariamente acá hablamos de que no ha habido una intención, pero involuntariamente hemos cometido una falta. Cuando hablamos de culpa médica, se admite algunos tipos. El dolo y la culpa en realidad son los conceptos que tienen acá entender, no son tipos de culpa, porque a veces cuando les expongo esto, me ponen el dolo y culpa como si fueran tipos de culpa. El dolo no es un tipo de culpa. En realidad, el dolo es lo opuesto a la culpa. Acá hay una intención deliberada, hay una actitud realmente plena de la persona de ocasionar un daño, como es el caso de emitir un certificado falso.
sabiendo nosotros que eso está prohibido, emitimos este documento. O sabiendo de que está penado el cometer un aborto, lo practicamos. Entonces acá no es un tipo de culpa, sino totalmente lo opuesto, para entender la culpa en el cual no hay una intención, ¿no? Hay una falta simplemente de tener el cuidado, la diligencia, la adecuada pericia o la precaución al momento de que ejercemos nuestra profesión. Entonces ahí hablamos de culpa, cuando no hubo la intención, pero cuando hablamos de dolo estamos hablando de que la persona intencionadamente ha ocasionado. Hablamos de un tipo, este sí, un tipo de culpa es el caso fortuito, en el cual el médico pues no puede prevenir el resultado que se pueda dar. Por ejemplo, un paciente está siendo trasladado, están llevándolo y de pronto un sismo, un terremoto y ocasiona de que el vehículo caiga a un abismo y ocasionando tal vez el daño de esta persona o la muerte. Es algo que no podemos prevenir, es un hecho fortuito. Estamos hablando de que acá no hay responsabilidad del médico de los resultados que puede dar esta persona. Por necesidad, estado de necesidad, cuando ocasionamos un mal menor para lograr evitar un mal mayor. Por ejemplo, el aborto terapéutico. Se tiene que ocasionar un daño, se tiene que extinguir una vida para salvar otra vida. No hay pues responsabilidad en este tipo de culpa con causa, cuando estamos hablando de una respuesta anormal ante un tratamiento por algún factor que puede tener el paciente. Por ejemplo, el resultado de una administración de un medicamento, el cual para el común de personas no tiene mayores resultados y que acá puede ocasionarle algún problema. O que esta persona tiene un problema de insuficiencia renal, insuficiencia hepática, una concausa preexistente, y que simplemente ocasiona un daño, pero que necesariamente era imprescindible darle este medicamento para la patología que tenía esta persona. Por error médico se acepta de que uno puede errar hasta cierto porcentaje. Por ejemplo, cuando hablamos de apendicectomía, se entiende de que hasta un 20% de los diagnósticos de apendicectomía, de apendicitis aguda, pueden ser erróneos. Entonces, si es que nosotros invocamos que por un error médico, tenemos que invocar de que esté dentro de este margen, de que haya un diagnóstico diferencial, de que establezca realmente las posibilidades de que nos hayamos equivocado, producto de este porcentaje de error médico que tenemos como aceptado. También no habría responsabilidad. La pseudoiatrogenia, estamos hablando de cuando una persona trata de obtener algún beneficio a costa de un procedimiento que en realidad no ha ocasionado en la mayoría de los casos ningún daño, o el daño ha sido mínimo y lo único que se busca es un lucro. Cuando hablamos de mala praxis, aquí sí estamos hablando pues de la omisión por parte del médico de prestar apropiadamente los servicios al que está obligado por su profesión con su paciente. Hablar de la mala praxis es en realidad hablar de estos tipos penales como la negligencia, la impericia, imprudencia e inobservancia. Según Alberto Agrés, habla de que la mala praxis no la define un juez, no la define el paciente, sino que esta acción debe ser definida y debe ser aceptada por un médico experto. O sea, esta mala praxis debe ser a opinión de un médico experto realmente también determinada de que ha habido una mala práctica médica. Acá tener este concepto presente porque muchas veces tanto fiscalía como juzgado, ellos interpretan de que la mala praxis debe ser a su criterio y muchas veces se sanciona a médicos porque el criterio del juez o del fiscal es de que sí se haya cometido una mala praxis cuando al entender de los peritos no habría una mala praxis. Empecemos con los 4 tipos penales que en muchas legislaciones están establecidas, pero que lamentablemente, como vamos a ver en el derecho comparado que ha integrado en esta clase, en el Perú no se regula así. Tenemos el primero que es la impericia. La impericia que es la falta de preparación
del profesional es la falta total o parcial de conocimientos técnicos, experiencia, habilidades en el ejercicio de la medicina. Hay tres tipos de impericia: de origen, cuando nunca se aprendió; de olvido, cuando se aprendió pero se aplicó y se olvidó; o de práctica, cuando solo se sabe la teoría. Hablar pues de la impericia, es el ejemplo más típico es del médico general que se pone a practicar cirugías plásticas, o que se pone a hacer intervenciones que la conoce generalmente por teoría, que las ha estudiado por teoría, pero que para la cual no ha sido entrenado. Imprudencia es la temeridad, es la actuación de un acto con ligereza, sin las adecuadas precauciones, es decir, es la carencia de templanza o moderación. Acá estamos hablando de que se ocasiona un daño porque no se toman las precauciones y no se mide las consecuencias de lo que va a suceder. Entre los ejemplos más comunes está el de transfundirle sangre sin hacer toda la batería de exámenes para demostrar de que esa sangre no tiene alguna infección, algún problema que le podamos ocasionar a la persona receptora. Dejar una gasa o un instrumental en la cavidad abdominal. ¿Cuántas veces se ha logrado determinar de que se hizo el conteo de las gasas y se determina de que falta una gasa, pero que no se le reabre de inmediato, sino que se evita o se deja pensando de que esto pues, de alguna manera se puede reabsorber, o de que en realidad tal vez se hizo un conteo mal y que en realidad todo está completo? Realizar un acto innecesario, como hacerle una apendicectomía profiláctica, hacer un procedimiento para el cual no ha sido autorizado. Como vamos a ver, el hecho de hacerle un procedimiento acá no solamente lleva una imprudencia, sino inobservancia. El anestesiólogo de que en vez abandona o trabaja al mismo tiempo en dos cirugías, dejando en momentos al abandono a su paciente. La técnica de enfermería que puede lesionar en la aplicación de algún inyectable por no tomar las precauciones adecuadas del punto de aplicación de una vacuna, un inyectable. Y en la negligencia, ¿qué es la omisión? Entre imprudencia y negligencia se consideran pues que son las dos caras de una misma moneda. Son dos situaciones en las cuales hay una actuación en la cual no se mide las consecuencias. Pero la diferencia es que en la negligencia se incumple muchos conceptos éticos que el médico tiene que conocer, o que generalmente sabe que no los debe hacer y los hace, o los deja de hacer sabiendo que no los debe hacer. Entonces, acá la diferencia entre imprudencia y negligencia. Acá estamos viendo de que se descuida conceptos éticos, se descuida preceptos de nuestro ejercicio profesional sin medir las consecuencias. Los ejemplos más típicos tenemos el no medicar cuando es necesario, no internar existiendo los riesgos, no solicitar los estudios pertinentes, no sujetar al paciente a la mesa de operaciones o a la camilla, no controlar al paciente en un posoperatorio, no informar al paciente familiares sobre la enfermedad o el pronóstico, abandonar al enfermo en la guardia, en la emergencia, en la huelga, no ordenar una biopsia cuando se sospecha de un cáncer, negarse a atender a un paciente en caso de emergencia, no esperar en casos graves el relevo de otro médico, omisión de información, no solicitar el consentimiento informado, la historia clínica que se redacte defectuosamente. Vean de que el abandonar a un paciente en la guardia, salirse de la emergencia, salirse de la guardia, es un acto negligente. Mientras que el hecho de que nosotros dejemos a un paciente faltando una prescripción es un hecho imprudente, que podría muchas veces decirse de que más grave es el hecho de no darle una indicación a un paciente. La imprudencia y la negligencia, como les dije, pues son dos caras de una misma moneda. Entre los ejemplos que se relacionan, miren, indicar la penicilina, una imprudencia, sin haberle realizado la prueba de sensibilidad. Dejar un instrumental es imprudente, como dejarle una gasa, y no sacarlo es negligente. ¿Cuántos casos de esos tenemos de que le dejan instrumentales, le dejan una pinza, una tijera, le dejan una gasa,
y después de unos años la paciente cuando tiene todas las molestias se termina operando y extrayéndole esta gasa, que en el momento de que se le intervino muchas veces hay alguna anotación de que hubo un problema en el conteo y que no se buscó ni se hizo la búsqueda activa para determinar si realmente había o no una gasa perdida durante la intervención. Hacer un legrado imprudente, sin vigilar el estado de la paciente, ni dar aviso a sus familiares, negligente. Autorizar el alta si se siente mejor, constituye para el médico pues un estado imprudente y no hacerle la evaluación previa al alta un estado de negligencia. La inobservancia a las normas es el cumplimiento, el incumplimiento, la omisión de los principios éticos y preceptos legales que está obligado todo ejercicio profesional. Dentro de estos tenemos el no tener la autorización escrita del paciente o su representante legal para una operación, no aplicar un tratamiento, no informar y tener el consentimiento para un tratamiento riesgoso, realizar actos médicos por parte del interno residente sin la supervisión. Vean, inobservancia a las normas, algo que ustedes pueden en unos meses, si es que no tienen su residente o su asistente, incluso en la norma técnica sobre la historia clínica establece claramente que el residente como un profesional de aprendizaje también está sujeto a su asistente. Recetar productos milagrosos no autorizados, abandonar el turno o la guardia, no supervisar las actividades del personal de cargo. Ven que abandonar el turno de la guardia acá está en inobservancias y también está en negligencia. ¿Cuándo cambia de inobservancia a negligencia? Cuando sucede algún hecho que determina este cambio. Un paciente que llega a la emergencia y no encuentra a su médico de guardia. En cambio, en observancias vemos de que simplemente por una auditoría, por una visita inopinada, encuentran que el médico no está en su turno. El ejemplo típico acá de la negligencia, dice, de la culpa médica. La impericia dice no saber manejar. La imprudencia, el exceso de velocidad. La negligencia al manejar en estado de ebriedad. Y la inobservancia al no respetar la luz roja del semáforo. Estás mojado también. Correa Burga, apague su micrófono. Le puedo dar libertad de que se retire de la clase si desea. La iatrogenia se entiende mal. Muchos hablamos, incluyéndome hasta antes de que yo estudie la especialidad, entendíamos, le ha ocasionado una iatrogenia, decíamos. Pero en realidad la iatrogenia es el resultado nocivo que deriva no de la voluntad o la culpa del médico, pero que sí es un daño que se le ocasiona al paciente, pero que es imprevisible. Entonces, hablar de iatrogenia es el resultado que se presenta en el paciente no atribuible a la voluntad del médico. Dentro de los ejemplos tenemos el daño por un medicamento considerado inofensivo. El cloranfenicol es uno de los ejemplos más comunes que a todos los, generalmente latinos, peruanos, no nos hace ningún efecto, pero si ustedes le dan a una persona de raza caucásica, le ocasiona una anemia aplásica. Entonces vean que le podemos ocasionar una iatrogenia dándole cloranfenicol a una persona tal vez de raza caucásica, raza blanca, para una fiebre tifoidea. Una úlcera duodenal aguda generalizada por la administración de un medicamento, o incompetencia cervical cuando se realiza una conización por una biopsia. La aparición de queloides por una pequeña intervención o por una biopsia o por una extracción de algún nebus, un lunar, una muestra de piel. Dentro de los tipos de iatrogenia tenemos aleatoria, que es algo inesperada, algo que no podemos nosotros prevenirlo, como lo que sucede cuando hay una pileflebitis, en la cual de una apendicitis a veces termina ocasionando focos sépticos a nivel hepático y termina desencadenando una hepatitis séptica. Previsible cuando es acción médica, es previsto que puede presentarse en algún momento. Acá tenemos los efectos de los medicamentos en la quimioterapia, los efectos de medicamentos inmunosupresores, que sabemos de que puede ocasionar un problema en el paciente ya que están ustedes suprimiendo la inmunidad y que puede desencadenar infecciones oportunistas. Medicamentosa, que acá es uno de los principales, cuando hablamos de iatrogenia, de los resultados de un medicamento que, como les mencioné hace un momento,
para el común de personas no tiene mayores problemas y que puede para algunos tipos de personas sí ocasionar problemas que pueden desencadenar incluso la muerte, como el metamizol, de que personas de selva, personas de tipos étnicos, tienen una sensibilidad muy elevada al metamizol, mientras que en nuestro medio se aplica sin ningún problema, sin ningún resultado fatal. Y la psicoiatrogenia o iatrolalia, en la cual pues le introducimos a los pacientes alguna angustia, le ocasionamos alguna preocupación por los comentarios a veces imprudentes que hacemos durante las visitas médicas. ¿Qué es lo que se recomienda para evitar una denuncia de mala praxis? Hay un dicho bien conocido que dice, de 10 denuncias que se hacen por mala práctica, se podría evitar hasta 9 solamente con una relación médico-paciente, correcta. Mientras que de estas 10 denuncias, estos 9 denuncias, en la mayoría de casos que no tienen ningún sustento, se llega a denunciar solamente por una relación médico-paciente defectuosa. Entonces, es cierto de que de la mayoría de denuncias por mala praxis, por una denuncia, por un caso de responsabilidad médica, la mayoría de casos no tiene sustento. Pero vemos pues de que esta relación médico-paciente, que muchas veces con el médico que se ubica en un pedestal, que anda, como dicen, ya pisando huevo, hace de que se hagan estas denuncias muchas veces infundadas. ¿Cuáles son las recomendaciones que se da para esto? Evitar, documentar cuidadosamente los hallazgos clínicos positivos y negativos. Cuidadosa redacción de la historia clínica. De ser necesario, referir al paciente a un especialista cuando sea necesario. La comunicación con los familiares usando un lenguaje sencillo y no técnico. En hospitales, comités de tejidos y de mortalidad, de auditoría interna, auditoría externa, para analizar y seleccionar los casos en los cuales se pueden encontrar errores. Para reducir al mínimo este tipo de denuncias, tenemos la protocolización de los procedimientos. Evitar a toda costa el sufrimiento del paciente. El médico actualizado ofrece mejores alternativas de tratamiento, ¿no? Ya creo que muchas veces en las prácticas les he hablado, les he escrito incluso, de que el médico deja de estudiar el día que se muere. Evitar la proliferacia, prescribir lo indispensablemente necesario, referir al enfermo al profesional con más experiencia o preparación, respetar el principio de autonomía. El paciente informado es corresponsable de su decisión adoptada. Vamos a ver un poquito sobre derecho comparado, vamos a ver qué es lo que dice el derecho sobre la responsabilidad médica. Miren acá, dentro del Código Penal francés, encontramos 2 artículos en los cuales sanciona el ejercicio profesional. Pero como ustedes pueden leer, las sanciones son bastante benignas, o las multas incluso también, en montos que son a veces, puede uno decir, pues, algo risible, pero que el Código francés sí regula, y en este caso debe claramente establecerse de que no hay dolo para poder aplicar estos artículos. O sea, estamos hablando de que aquí simplemente tiene que haber culpa, o sea, no intención. Lo mismo también tenemos en el Código Penal chileno, en el cual hay artículos de su Código Penal que también regulan el ejercicio profesional y que lo sancionan en caso de culpa, cuando no hay intención. Tenemos lo mismo el Código Penal argentino, que es uno de los que está mejor redactado, en el cual está incluso claramente establecido las sanciones, que son mucho más adecuadas a lo que se puede haber ocasionado a la persona. Mientras que vemos, por ejemplo, el Código Penal colombiano, en el cual de forma general establece de que se debe sancionar el ejercicio profesional negligente o imperito, imprudente, pero que no lo sanciona de forma individualizada dentro de los 4 tipos penales. Lo indica y lo especifica de que no solo el médico, el abogado, el ingeniero y otros profesionales son responsables de los daños que puedan ocasionar, tanto civil como penalmente.
pero no especifica cuáles son estas sanciones. Con lo cual, un poco deja pues de que el profesional que desempeña la labor, que son los fiscales, sean los que adecúen el tipo penal o la sanción que van a solicitar ante un juez. El Código Penal estadounidense es distinto si comparamos con los códigos penales de Latinoamérica. No sé si ustedes lo sepan, pero el derecho peruano como el derecho latinoamericano deriva del derecho romano, donde las sanciones se establecen en un código penal y donde establecen claramente las penas, mientras que el código penal estadounidense deriva de lo que se denomina la common law, la ley común, en la cual la mayor importancia que se da es a la jurisprudencia, o sea, a los juicios previos, a las resoluciones que los jueces dictan en otros casos y que lo pueden aplicar posteriormente en otros nuevos sucesos que puedan ser similares o parecidos. Entonces, en el caso del derecho estadounidense, no hay una sanción específica en un código, en un artículo que establezca, sino que le dan mucha importancia a lo que es la jurisprudencia. Es cierto de que en el derecho peruano, en el derecho romano, que aplicado en Latinoamérica y en España, también se considera la jurisprudencia como fuente del derecho, pero no tiene la misma importancia como la que se aplica en la common law, que es en todos los países anglosajones. El Código Español, similar al latinoamericano, pues ven que hay artículos específicamente que sancionan el ejercicio imprudente, negligente o inobservante de la profesión médica. Las sanciones ven que son, diríamos, un poco más acordes a lo que realmente debería ser, entre 3 a 6 años de sanción o imponerle una suspensión del ejercicio profesional, imponer una multa. Incluso el Código Español ya establece sanciones en caso de derecho reproductivo. Algo que con ustedes hicimos la primera clase les mencionaba de que son cuestiones que el derecho aún tiene pendientes y que por lo menos en nuestro derecho peruano hasta ahorita no se regula. Y veamos el Código peruano, en el cual lamentablemente no tenemos pues un artículo específicamente que sanciona el ejercicio culposo de la medicina. Vean que en el Código Penal y en el nuevo Código Procesal que se aplica desde el 2007, en realidad no hay un artículo específicamente a el ejercicio profesional del médico, sino que se tiene que adecuar a al libro segundo del Código Penal referido a la vida, el cuerpo y la salud. En realidad, si una persona, un médico comete un homicidio producto de una intervención quirúrgica, se le muere el paciente en una operación, lo procesan es por homicidio simple. Entonces, en realidad, pues, no debería ser así porque esto no es un homicidio. El médico no mató a su paciente, sino que por algún evento que se tiene que en ese momento esclarecer dentro de su ejercicio profesional, es que termina el paciente muriendo. Entonces, si nosotros encontramos de que no hay responsabilidad, que es algo culposo, por ejemplo, un hecho de idiosincrático, un hecho de iatrogénico, entonces no debería ser procesado por delito de homicidio simple, ni tampoco por el delito de lesiones graves, que es cuando el paciente no muere, sino que debería estar tipificado claramente dentro de los tipos penales que hemos visto, que es la imprudencia, negligencia, inobservancia y la impericia. Entonces, esto es algo que en nuestro Código Penal falta y hasta ahorita no hay ningún proyecto de ley, y ustedes van a ver de que todos los que se presentan ahora que estamos en proceso electoral ni siquiera tienen idea de lo que tenemos esta falencia. Hay voces de despenalizar el acto médico, pero como ven en todos los códigos penales de otros países, de los países incluso más avanzados, el acto médico sí está sancionado cuando es imperito, imprudente, negligente o inobservante. Entonces la solución no es despenalizar, no es darle al médico una licencia para matar, sino es de que se debe regular los 4 tipos penales para que se pueda sancionar, dependiendo de cada uno de los tipos.
como ahorita hemos visto, no es lo mismo pues cometer una impericia que cometer una negligencia. No es lo mismo de que una persona, por ejemplo, haya faltado a su guardia porque tuvo una reunión a que vaya bebido a su guardia. Es una negligencia. O que opere una persona en estado de ebriedad. O que se escape de la guardia sabiendo de que tiene pacientes en estado de emergencia. Entonces no se puede a toditos procesar como homicidio simple cuando son totalmente distintos. Entonces es algo que tenemos pendiente y que ojalá próximamente pues se solucione y se regule en nuestro Código Penal peruano. Les quiero terminar acá poniéndoles esta frase que lo escribió Ambroise Paré, recuerden que es el padre de la medicina legal, quien dijo, ahí está la frase en francés, guérir por fort, soulager, sauver, consoler, toujours. Disculparán mi pobre pronunciación, que significa curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre. Algo que ustedes nunca deben olvidar hoy día que terminamos pues nuestro curso de medicina legal. Doctores, gracias por estos 4 meses de atención. Espero haberlos podido compartir mis pocos conocimientos que tengo y que en el camino pues seguiremos como colegas, como mencionaba el día de ayer, y que seguiremos repartiendo conocimientos cuando ustedes me lo requieran. Ya saben dónde estoy y así es que, colegas, en unos meses más estoy para servirlos. Gracias, doctores. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Doctor, gracias. Abrazo, cuídese. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta Hasta luego, luego. gracias. Hasta luego. Gracias, Gracias. doctor. Gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.